Bien, yo les prometí un pequeño video para explicar y voy a explicar este ejercitario que ya lo había resuelto. Me dice acá, aplicando la primera derivada, determinar si es posible los extremos relativos de esta función. En este caso tengo acá una función cúbica. El primer paso que hacemos es calcular la derivada e igualar a cero. Ese paso de calcular la derivada e igualar a cero tiene una explicación sencilla. Fíjense, ¿qué es la derivada de una función? La derivada de una función me ofrece la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, en un punto. Entonces, si yo, por ejemplo, hago la derivada de una función y valoro en un punto x sub 0, lo que estoy teniendo es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Fíjense que cuando tengo un extremo, ya sea máximo relativo o mínimo relativo, el mayor de los valores posibles o el menor de los valores, entonces, ¿qué ocurre allí? En esos puntos la recta tangente es una recta horizontal. ¿Qué significa eso? Que su pendiente vale 0. Por eso se hace eso de igualar la primera derivada a 0 y de allí se sacan los puntos críticos. Ahora bien, a veces ese punto crítico no es precisamente un punto extremo. A veces te da 0 al calcular la derivada y te sale un punto crítico, pero al evaluarlo por los criterios ya sea de la primera o la segunda derivada, te encontrás que no se puede concluir nada. ¿Qué significa eso? Que es un punto de silla, se le llama. En matemática le llamamos un punto de silla, un punto que simplemente casualmente su derivada dio 0, pero que no significa nada, no es un extremo. Ahora bien, igualo a 0, resuelvo esta ecuación cuadrática resultante y tengo los dos puntos críticos. El valor x sub 1 menos raíz de 7 sobre 3 y el valor x sub 2, 1 más raíz de 7 sobre 3. Acá tengo su respectivo valor, su imagen con respecto a la función y voy a ver dónde existe un valor mínimo y dónde existe un valor máximo por el criterio de la primera derivada. ¿Qué es lo que me ofrece o qué es lo que tengo que hacer por el criterio de la primera derivada? Tengo que probar con valores, con valores que estén a la izquierda del número y a la derecha del número. Si los cambios ocurren de positivo a negativo, significa de que allí hay un máximo relativo. ¿Por qué? Porque fíjense, de haber sido positivo significa que la recta tangente iba subiendo. Después hizo un pico y empezó a bajar. Entonces el cambio ocurrió de más a menos. Sin embargo, cuando el cambio ocurre de menos a más, significa que la recta tangente va descendiendo. Hace un pico y vuelve a ascender. Por eso el criterio de la primera derivada nos permite evaluar de esa manera. Elijo un punto entonces a la izquierda de este punto, que sería el menos 1. ¿Y cuánto me da? Mayor que 0, me da un número 3. Y acá, al elegir un punto que está a la derecha, que sería el 0, me da menor que 0, sería el menos 2. Entonces, hubo un cambio de más a menos, significa que acá existe un valor máximo relativo. En este otro punto, hubo un cambio, hubo un cambio de menos a más, significa que existe un valor mínimo relativo. Vamos a seguir con el siguiente. El siguiente es la misma historia, así que voy a pasar un ratito. Aplicando el criterio de la segunda derivada a determinar los extremos relativos. El criterio de la segunda derivada, desde mi punto de vista, es un criterio más fácil, es más directo, más rápido. Entonces, los mismos pasos. Calculo la primera derivada, igualo a 0, ya expliqué el por qué. Después saco los puntos críticos y el criterio de la segunda derivada me dice lo siguiente. Yo tengo que calcular la segunda derivada de la función y valorar los puntos críticos, en este caso el punto 0, raíz de 3 y negativo raíz de 3 en la segunda derivada. Si me da un valor, si la segunda derivada me da un valor positivo, significa que en ese punto existe un mínimo relativo. Y si me da un valor negativo, significa que en ese punto existe un máximo relativo. ¿Está bien? Eso nada más es lo que hacemos. A ver, ¿qué más tengo por acá? Aplique el teorema de Rolle para ver si la función es en el intervalo indicado. Tengo acá una función f de x igual a 3x menos 18x en un intervalo cerrado AB. ¿Cuáles eran las condiciones? En primer lugar, la función tiene que ser continua dentro de este intervalo y tiene que ser derivable en el intervalo abierto 0,6 en este caso. ¿Es continua esta? Sí, porque es un polinomio. ¿Es derivable en 0,6 abierto? Sí, también es derivable. Cumple esa condición. La segunda condición me establece que si
f de A es igual a f de B, que son los extremos, igual a 0, entonces se puede aplicar el teorema de Rolle. En este caso, f de A vale 0, pero f de B no. Sin embargo, si yo calculo la raíz de este polinomio, me encuentro que una de las raíces va a ser raíz de 6. ¿Qué significa eso? Que si yo hago que el intervalo sea más pequeño, es decir, que vaya de 0 a raíz de 6, yo veo que 0 raíz de 6 está incluido en el intervalo 0,6 y en 0 raíz de 6 sí se cumplen todas las condiciones del teorema de Rolle. ¿Qué significa eso? Que en este 0 raíz de 6 la función es continua, es derivable y además f de 0 es igual a f de raíz de 6 igual a 0. Por lo tanto, existe un valor c que pertenece al intervalo 0 raíz de 6, tal que f' de c sea igual a 0. Ahí en el ejercicio no me pide que halle ese valor c, solamente me pide comprobar si existe. Si en este intervalo existe y este está incluido en 0,6, obviamente c pertenece también al intervalo 0,6, ¿de acuerdo? Entonces se cumple el teorema de Rolle para este caso. Este ejercicio es la misma historia, pero acá notamos lo siguiente. Fíjense que la función es discontinua para el valor 0 y el valor 0 está dentro del intervalo menos 1, 1. ¿Qué significa eso? Que la función no es continua en el intervalo abierto 0, 1, menos 1, 1 y evidentemente tampoco va a ser derivable. No cumple el teorema de Rolle en este caso. Estos otros ejercicios sobre el teorema de valor medio también es parecidísimo al de Rolle. Así es que voy a pasar al siguiente. Y esto voy a explicarlo paso a paso en otro videito. ¿De acuerdo?